Génesis 32, versículo 22 en adelante. Dice así: se levantó aquella noche, tomó sus 2 mujeres, no escuche esa parte, y sus 2 siervas, tampoco escuche eso. No escuché eso porque eso era el Antiguo Testamento y eso fue por la dureza del corazón. O sea, eso no existe ahora. Y sus 11 hijos. Tampoco escuché eso porque ahorita no se puede tener 11 hijos. Ahorita se puede tener 2, cuando mucho 3. Vamos a ver Miguel, el pastor Miguel y Fátima que van por el varón. Vamos a ver, amén. Falta el varón, amén. Gloria a Dios. Los tomó pues, se hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Y así se quedó Jacob solo. En esta palabra vemos que Jacob estaba siendo perseguido. Iba a tener un encuentro con Esaú. Y él astutamente hace esto, ¿verdad? Así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendice. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Padre, te adoramos. Señor, te damos gloria, te damos alabanza, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta hora a administrar tu palabra, Señor. Administrar tu palabra. Hermano, cuando yo no era cristiano, yo tuve una búsqueda de Dios. Y estuve en varias cosas. Estuve en la iglesia católica. Yo iba a un bueno, todavía está por aquí en la abadía, por aquí en Huigüe. Yo iba para allá a buscar a Dios. Pero antes de eso, cuando yo tenía 17 años, a mi casa fue un señor y empezó a hablarme de la gnosis, que es una broma bien rara. Y yo me metí en eso. Y esa broma me volvió medio loco. Entonces después conocí a un chino. Y el chino hablaba de oye, se me olvida de mantras, de la meditación trascendental. Entonces de ese chino me fui al budismo y empecé a practicar la meditación trascendental. De ese budismo me fui al yoga, porque yo estaba buscando a Dios, pero no lo conseguía. Y de ese yoga yo aprendí a meter los pies así, o sea, yo hacía, imagínate ahorita, no, así no. Yo me no sé cómo explicarlo, no sé si Fátima puede, creo que no puede. Pero yo hacía cosas con los pies y con las manos así tremendas. Pero no encontré a Dios. Y una vez estando en esa abadía, la abadía aquí, hay unos niños sueltos por acá. Hay que agarrarlos. Estando en esa abadía, un sacerdote de ahí de la iglesia católica me dijo:
¿qué haces tú aquí? Y yo entendí, mis hermanos, que ya no podía ir más, porque me habían descubierto, porque yo no era católico. Y así, buscando a Dios y buscando al Señor, hasta que una vez, pasando un ratón de una botella de whisky que me había tomado, Dewar, valga la cuña, un muchacho de por aquí cerca, empezó a hablarme de Jesucristo. Y yo empecé a escucharlo, pero a la vez no quería escucharlo. Y yo iba para la bodega y el hombre siempre me hablaba de Jesucristo. Y yo decía, oye, este hombre sí es fastidioso. Pero después quería ir a que siguiera hablando de ese tal Jesucristo. Hasta que un día, mis hermanos, un domingo, yo fui allá a la bodega y me estaba esperando y me dijo, hoy vamos para la iglesia. Pero es que huelo a licor. Me dijo, no me importa. Vamos para la iglesia. Es la que es la gracia de Dios. Lo que es un hombre en la gracia de Dios. Porque yo estaba enratonado. ¿Se puede decir eso? Ya lo dije. Y entonces me llevó para la iglesia. Y yo no sabía nada. Y fui para la iglesia. Y estando en ese lugar, a mí me pasó algo, no definitivo, pero sí como un previo aviso de Dios. Porque yo salí de ese lugar y empecé a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y yo empezaba a sentir una paz. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Pero no había tenido un encuentro definitivo con el Señor. Y seguí orando el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y yo sentía la paz de Dios. Pero a los 3 meses me salí de la iglesia. Me salí. Y volví al año, pero ya había aceptado a Cristo. Entonces cuando volví, fui a una iglesia en la avenida Bolívar. Y ahí empecé a ir, mi esposa no iba, yo empecé a ir. Y me invitaron a una iglesia pentecostal, hermana Francis, una iglesia pentecostal, en la vivienda rural de Válvula. Hermano, yo me fui hasta allá. Y ese día conocí a Dios. Lo conocí. Pero ¿sabes cómo? Él me quebrantó. Porque duré 2 horas llorando. Quebrantado, quebrado. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Era que Dios se estaba revelando en mi vida. Y a partir de ese día, mis hermanos, yo ese día ahí nací de nuevo. Ese día, mis hermanos, cambió mi vida totalmente. Y hoy te quiero hablar de eso. Del quebrantamiento. Porque necesitamos ser quebrantados. Porque hay un secreto en el quebrantamiento. Porque sin quebrantamiento no hay humildad. Para solamente, hermanos, podemos ser humildes si estamos quebrantados delante de Dios. Y quizás no haya lágrimas en tu corazón, pero si hay algo en tu corazón que te dice que sin Dios no puedes hacer nada. Que separado de Él nada puedes hacer. Y ese quebrantamiento te lleva a humillarte a Dios, a rendirte a Dios. Es importante, porque si no, te vas a gobernar tú mismo. Y ahí hay un problema. Porque en el trono de tu corazón solamente puede haber un gobierno, no 2. Porque no podemos servir a 2 señores. Si no estás quebrantado,
el orgullo te va a dominar. La altivez te va a dominar. Pero si tú estás quebrantado, no digo que te pongas a llorar, sino que estoy diciendo que es una actitud del corazón, una rendición, una entrega. Sobre todo en momentos cuando no sabes qué hacer, en momentos difíciles, en momentos de prueba, donde necesitamos ser quebrantados. ¿Por qué es tan importante el quebrantamiento? El Salmo 51, 17 dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Qué importante cuando uno se presenta a Dios si está quebrantado. Qué importante es esto. Antes, eso está en el Antiguo Testamento, y al Señor le agradaban los sacrificios, pero se dio cuenta que esos sacrificios se convirtieron en un rito religioso. Y David, que era un adorador, que era un hombre de Dios, entendió que el sacrificio que le agradaba a Dios era el corazón contrito y humillado. Porque el quebrantamiento te lleva a la humillación, a la rendición, a entender a Dios. Señor, ¿ve cuántos me entienden esta mañana? Padre, te adoramos. Padre, te adoramos. Te damos gloria en esta mañana. Bendito seas, Señor. Primero, vamos a verlo en la NBI, como dice el Salmo 51, 17. ¿Cómo está escrito ahí en la NBI? El sacrificio que te agrada, es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Te pregunto hoy, ¿estás quebrado delante de Dios? Porque si no estás quebrado, estás duro, estás endurecido, y eso es un problema. Estar endurecido es un problema, porque si estás endurecido, hay altivez en tu corazón y hay orgullo, y solamente el quebrantamiento te puede librar de ti mismo, de ese orgullo, de eso que no se ve, de eso que tú mismo no te das cuenta. Ese quebrantamiento, la rendición, la entrega. ¿Por qué es importante el quebrantamiento? Isaías 57:15. Porque lo dice el excelso y sublime. Porque así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea, escúchame en esta mañana. Se supone que cuando un creyente nace de nuevo, es sellado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está contigo. Pero yo estoy hablando de una cercanía. Yo estoy hablando en esta mañana de lo que dice la palabra, habitar. O sea, una permanencia. La Biblia dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa palabra abrigo es secreto. O sea, el que habita en el secreto de Dios es el que está quebrantado. Es aquel que está quebrantado delante de Dios. Entonces, ¿por qué es tan importante? Primero, porque los sacrificios de Dios son un corazón quebrantado. Segundo, Él habita en la altura y la santidad. ¿Y con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Entonces, tú quieres
No te estoy hablando que Dios se va a ir de tu vida. Estoy hablando de una cercanía, de algo cercano, que tú sientas a Dios. Que en un momento tú experimentes la presencia de Dios. Que tú experimentes su toque, su presencia. Que experimentes en un momento. Yo no sé cuántos han tenido esta experiencia, pero cuando uno es tocado por el Señor de esta manera, uno se rinde absolutamente a Él. Uno se rinde a sus pies. Yo me recuerdo, mis hermanos, que yo tuve una experiencia con Dios cuando a mí me robaron un carro. Y yo, ese día, a las 4 de la mañana, al siguiente día, cuando yo me desperté, yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y el Señor habló en mi corazón y me dijo: el fuego de la prueba te va a encender más para que me busques. Es una experiencia que tú tienes que buscar. Tienes que buscarla. ¿Por qué? Primero, si no estás quebrantado, estás endurecido. Y si estás endurecido, vas a perder la sensibilidad al Espíritu Santo. Pierdes la sensibilidad al Espíritu Santo. Y eso es peligroso. Porque sin sensibilidad al Espíritu Santo no podemos ser guiados a la palabra. La sensibilidad al Espíritu Santo te lleva a la palabra de Dios. Es una sensibilidad que empieza a nacer en tu corazón. Tu corazón se hace sensible a Dios. Y yo me recuerdo, mis hermanos, que cuando me dio el COVID, a mí me estaba pasando algo que cada vez que leía la Biblia, empezaba a llorar. Yo no sé si te pasa eso, pero yo leía la Biblia y lloraba. Por ejemplo, yo leí cuando Jesús le dijo a los discípulos: ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y los discípulos dijeron: Señor, el que se sienta a la mesa. Y Jesús dijo: yo estoy como el que sirve. Y cuando yo leí eso, mis hermanos, yo empecé a llorar. Y a llorar y a llorar. Y dije: Señor, si así es la entrada, ¿cómo será la plaza? O sea, Señor, tú viniste a la tierra a servir. Y ahorita se ven tantas cosas en la iglesia. Y de repente alguien quiere tener un renombre y ser llamado apóstol. Y resulta, mis hermanos, que Jesucristo dijo: yo estoy como el que sirve. Eso me quebrantó. Tú al leer la Biblia tienes que estar con el corazón abierto para ser quebrantado. Porque el quebrantamiento va a quitar cosas de tu corazón. El quebrantamiento va a preparar tu corazón para la palabra de Dios. Es importante, mis hermanos. Usted se imagina a María cuando estaba sentada a los pies de Jesús. ¿Qué estaba haciendo María? ¿Qué le estaba pasando a María? En ese momento, mis hermanos, seguro María estaba quebrantada. Y ahí dice la palabra que oía la palabra de Dios. O sea, María pudo, a través de la adoración, que es importante la adoración, tener el corazón preparado, un terreno preparado para la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cuáles son los peligros de no estar quebrantados por Dios? Se pierde la sensibilidad al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. El quebrantamiento nos lleva a la humildad.
a reconocer los errores. Hermano, si no tenemos un corazón quebrantado, no vamos a reconocer errores. Porque el quebrantamiento trae la lupa de Dios. El quebrantamiento trae los lentes de Dios a nosotros, mis hermanos, para darnos cuenta de lo que está mal, de lo que hay que cambiar. El quebrantamiento activa una iluminación especial del Espíritu Santo en tu corazón. Yo no sé cuántos han vivido esto, pero es algo especial. Es algo especial que en ese momento empiezas como si fueras nuevo. Como si fueras nuevo. Como si algo nuevo está empezando en tu corazón. ¿Cuántos me están entendiendo? Quebrantamiento. Tomamos la cruz. Pero la tomamos de buena gana. ¿Cuántos me entienden? Dios hace poco con mucho, mucho con poco y todo con nada. Lo voy a repetir. Dios hace poco con mucho, mucho con poco y todo con nada. Cuando somos quebrantados, tomamos la cruz. Si no somos quebrantados por Dios, no podemos tomar la cruz. Porque la cruz, mis hermanos, es la señal de esencia que tú estás rendido ante Dios. Que estás rendido ante Dios. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? Ya estoy terminando. Quebrantamiento gradual y quebrantamiento repentino. Quebrantamiento repentino y quebrantamiento gradual. ¿Cuál es el repentino? Por ejemplo, en la Biblia, Job fue quebrantado gradualmente. Y a mí me sorprendía, porque mira lo que dice Job 16:14. Dice así: me quebrantó de quebranto en quebranto. Fue quebrantado de quebranto en quebranto. Job, los que han leído la historia, hermano, ese hombre sí fue quebrantado, ¿verdad? Y nosotros digamos, ¿por qué ese hombre sufrió tanto? Hasta la mujer le dijo: maldice el día que naciste y muérete. Qué tremendo, ¿verdad? Una llaga en todo el cuerpo. Una broma terrible. Y gracias a Dios que existe el capítulo 42 de Job. Porque si no, uno, hermano, te hubieran luchado. Uno dijera: no, esto no puede ser. ¿Cómo es posible que un hombre viva tantas cosas, tantos problemas? Pero al final tuvo quejas, se luchó. Los amigos le dijeron que fuera el diablo, que el diablo lo había atacado. Como a veces hay unos hermanos que te animan de esa manera. Gloria a Dios. Pero al final, en Job 42:5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, había un propósito. Había un propósito, mis hermanos. Se cumplió un propósito de Dios. Y este hombre empezó a conocer a Dios en vivo y directo. Pero fue un quebrantamiento repentino. No fue gradual. O sea, fue un problema tras problema. Venía uno, le daba un informe. Mira, pasó esto, cayó un rayo. Mira, vino el otro. Se murieron todos tus hijos. Wow. Todos informes negativos. Quebrantamiento repentino. Pero hay un quebrantamiento gradual. Y creo que es el que Dios hace en nosotros. Porque escúchame. Si no eres quebrantado por Dios, los engaños del corazón te van a engañar.
Porque cuando tú eres quebrantado por el Señor, el corazón se limpia. Y puedes escuchar con más claridad su voz. Puedes escuchar con más claridad la palabra de Dios. Tú puedes tener muchas cosas en el corazón. Escúchame. Pero lo más importante que tienes que tener en el corazón es que esté limpio. Que esté limpio. Porque si está limpio, vas a ver a Dios. Lo vas a ver. Y cuando Dios te quebranta, Dios te puede quebrantar por medio de una prueba. Es para que lo conozcas. Para que tú tengas una relación íntima con el Espíritu Santo. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? Pero está el quebrantamiento gradual. Y ese quebrantamiento gradual lo vivió Jacob. Lo que leímos ahorita. ¿Cómo fue eso, pastor? Nosotros vemos en Génesis 28:12 que Dios se le aparece. Y dice así: y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Vemos a Jacob, mis hermanos, teniendo experiencias con Dios, pero no estaba quebrantado. Porque la palabra Jacob, su nombre, significa usurpador, mentiroso. Tuvo una experiencia con Dios, pero no bastó. Él siguió siendo el mismo. Porque el quebrantamiento te lleva a la transformación. El quebrantamiento te lleva a la rendición. El quebrantamiento te lleva a decir: yo necesito a Dios. Necesito a Dios. Te lleva a una necesidad. Cuando Dios quebranta tu corazón, es porque quiere sacar lo mejor de ti. Y quiere darte lo mejor. Y Jacob tuvo ese encuentro, pero él no cambió. Se llama quebrantamiento gradual. De repente tú tienes una prueba, pero no cambias totalmente. Hay un toquecito de Dios. Hay un toque de Dios. Pero tú sigues con algunas cosas. Entonces vemos más adelante, en Génesis 32:1, que vuelve a tener otro encuentro con Dios. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Qué tenía este hombre? Le salieron al encuentro ángeles de Dios. ¿Tú sabes lo que es esto? Y este hombre era un tramposo. Lo que es la gracia de Dios, ¿verdad? Uno se puede pedir: ¿cómo es un tramposo? Dios se le va a aparecer. Dios se le apareció. Y usted dirá esta mañana: pero ¿cómo Dios, cómo una persona que uno ve medio cachicorneta puede tener un encuentro con Dios? Y nos hacemos preguntas. No, pero yo soy más santo que él. ¿Aló? 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 Gloria a Dios. Y le voy a decir una cosa: hay personas. Por ejemplo, yo vi una persona y dije: pero bueno, estas personas sí tienen redinas mentales y melcochas almáticas. Y entonces está hablando y dice: y Dios habló en mi corazón. Y estaba leyendo la Biblia y Dios me habló. Y uno ve que no están transformadas totalmente, que tienen más fallas que un carro viejo. Y uno dirá: ¿por qué? Dios tenía un propósito con Jacob, como lo tiene contigo. Y el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios. Dios es un Dios de gracia y misericordia. Y esto no me voy a cansar de repetirlo. Dios es un Dios de gracia. Ahora el problema es que si pecamos, tenemos consecuencias. Ese es el problema.
Entonces vemos un quebrantamiento gradual. Quizás hay un toquecito de Dios en tu vida y tú empiezas a reflexionar, cónchale, yo como que no estoy haciendo esto bien. Y de repente Dios te deja un tiempito, te suelta la cuerda y después te jala otra vez. ¡Chácata! Otra pruebita. Es tremendo. Una persona de aquí me dijo que Dios le dijo que Dios quería conocer a esa persona. ¿Cómo es eso? No se habla más bien de conocer a Dios. ¿Cómo es que Dios me conozca a mí? Sí, Dios te quiere conocer. Y tú sabes cómo lo hace más directamente. Cuando estás quebrantado. Cuando estás abierto a Él. Abierto en su presencia. Cuando tú reconoces a Dios. Señor, te reconozco. Y vemos en la final de la historia de Jacob. Cuando él se quedó solo. Y a veces uno dice, ¿por qué estoy solo? Jacob se quedó solo. Y cuando estaba solo, conocí a Dios. La soledad no es tan mala. Alguien dijo, es mejor estar solo que mal acompañado. Pero te voy a decir algo. Si Jacob no se queda solo, no tiene un encuentro con Dios. Y cuando tiene el encuentro con el ángel, ¿qué cosa tan seria que no le quitó un pedazo de oreja? Te voy a mochar un dedo. No. Lo tocó aquí. En el encaje del muslo. Yo no sé dónde queda exactamente. Pero lo que sí sé es que Jacob empezó a caminar diferente. Hermano, yo me imagino a Jacob caminando, a Jacob. Pero esa era la señal de un quebrantamiento. Cada vez que estaba caminando, porque ese fue el definitivo. Ese fue el definitivo. Y ahí hubo un antes y un después en la vida de Jacob. Tanto así que su nombre fue cambiado. Tanto así que dijo, esto es un Peniel, rostro de Dios, porque luché con Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Oh, Ramasanda alaba. Alabado sea Cristo. Eso es lo que Dios quiere hacer conmigo. Y lo que voy a buscar. Porque en el quebrantamiento, mis hermanos, hay una rendición, una entrega. Y hay que buscar eso. Hay que buscar ese quebrantamiento. Hay un quebrantamiento que empieza Dios y hay otro que empiezas tú. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y cuando Él se acerca y nos toca, nos quebranta. Y ese quebrantamiento tiene un propósito. Llevarnos a la dependencia, a la rendición. Con esto termino. Y voy a terminar de verdad. Hace un tiempo, Dios me dijo en mi corazón, cuando Elías subió a la cumbre del Carmelo, al lugar más alto, y en ese lugar metió la cabeza entre las rodillas. Y cuando metió la cabeza entre las rodillas, ahí empezó a orar. Y Dios habló en mi corazón y me dijo, asume una posición espiritual así como Elías. Y yo la asumí.
Mi posición es esta: rendido, dispuesto y vacío. Escúchame, si no te quebranta Dios, te van a quebrantar las circunstancias y los hombres. Si no te quebranta Dios, entonces te va a quebrantar el pecado. Porque te va a llevar a un lugar donde vas a ser esclavo. Es el quebrantamiento del Espíritu Santo y la palabra que nos lleva a la vida abundante. Padre, te adoramos, Rey de Gloria. Ayúdanos, Señor. El altar está abierto.